¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal ese feriado? ¿A dónde se fueron? En casa, Salimos descansando. Tocó trabajar, tareas ingeniero. de pruebas. Excelente, muy bien. Sí, pero también es importante estar en casita, ¿no? No se olvidará, por favor, de salir, visitar, conocer los museos, parques turísticos, las piscinas, ¿no? Importante es convivir y tratarse de pasar de lo mejor en familia, ¿sí? Bien, chicos, en este caso no se olvidará, por favor, ¿sí? De presentar los documentos, no se olvidará también de tratar de estar al día en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de el judaísmo, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No sale nada. No. Ya, muy bien. A ver, me regalan un segundito, por favor. Excelente. A ver, entonces el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es acerca del judaísmo, ¿no? Como ustedes saben, el judaísmo prácticamente es una de las religiones más importantes del mundo y que sobre todo mantienen parámetros en donde las demás religiones lograron pues adaptar, ¿no? En el caso de una religión monoteísta. ¿Qué significa el término monoteísta o el monoteísmo que se conoce? ¿Qué es eso? ¿El monoteísmo es no creer en ningún dios? Ya, muy bien. ¿El monoteísmo será? ¿Qué más puede ser el monoteísmo? El creer en un solo Dios. Y no en otras religiones. Ya, muy bien, excelente. El monoteísmo, el tener lo que es una religión en base a un solo Dios, ¿no? ¿Qué es el politeísmo? Es todo lo contrario que creer en un solo Dios. Muy bien, excelente, ¿no? Con varios Si bien dioses sería. el judaísmo, sí, excelente, muy bien, establece la adoración directamente a un solo Dios, ¿no? Mientras que el politeísmo y culturas anteriores prácticamente realizaban lo que es una adoración a diferentes dioses, ¿no? Especialmente los dioses de la naturaleza, ¿sí? Bien, el judaísmo prácticamente detalla lo que son características esenciales en la adoración a un solo Dios, establecer ritos, establecer creencias, y en donde prácticamente de aquí se tomaron algunas virtudes, algunas características, en este caso, que tienen bastante similitud tanto con el cristianismo como con el islamismo, ¿no? Y parte directamente del judaísmo es establecer lo que son parámetros dentro de una sociedad religiosa y hablando de personajes emblemáticos, como es el caso de Moisés, ¿no? ¿Cuántos mandamientos recibió Moisés? ¿Hemos escuchado de Moisés tal vez? 10. Sí. Dos 10 mandamientos. mandamientos. Los 10 mandamientos, muy bien. De los 10 mandamientos, en este caso, ¿cuál es un mandamiento que destaca lo que es la presencia de Dios en todo momento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Entonces, miren, son mandamientos, sin ser religiosos, que establecen las formas, los valores, ¿sí? Que todos los seres humanos debemos tener, por favor. Bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Hablando directamente de amar a Dios sobre todas las cosas, de los mandamientos que dicen no robarás, no matarás, en este caso no harás el daño a otras personas, ¿no? Entonces, miren, son parámetros morales que todos los seres humanos debemos tener, ¿no? Muy bien, y aquí aparece una imagen de una estrella.
¿Cuál es el nombre de esta estrella? Estrella de David. La estrella de... David. La estrella de David. Muy bien, ¿no? Excelente, que también es un símbolo religioso del judaísmo, ¿no? Ya bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo los judíos prácticamente están realizando sus ritos ceremoniales, ¿no? ¿Qué es el judaísmo? Me ayuda, por favor, la señorita Noralma. Ah, ya. A ver, ¿dónde está? ¿Cuáles son los? A ver, espera un momentico para ampliarlo. Vale. El judaísmo es el más antiguo de las tres grandes religiones monoteístas abrámicas, nacidas en Medio Oriente, junto al cristianismo y al islam. Además, es un conjunto de tradiciones, representaciones y prácticas rituales pertenecientes al pueblo judío. La tradición y la cultura judía data de la antigüedad y abarca un conjunto bastante heterogéneo de prácticas, tradiciones y posturas frente al hecho religioso. Esto se debe en gran medida a la diáspora que vivió el pueblo judío desde tiempos ancestrales, ya que han sido repudiados e incluso perseguidos por otras naciones, haciendo de ellos una suerte de pueblo errante. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, el judaísmo como tal prácticamente es considerada pues una de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Junto con el cristianismo y el islam, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que el punto de origen fue en Medio Oriente, ¿no? Además, directamente que tiene sus propias tradiciones, tiene sus propios rituales y que prácticamente guardan bastante similitud con las tradiciones del cristianismo y del islam, ¿no? Aquí también podemos establecer que en tiempos, en este caso ancestrales, el pueblo judío, en este caso, sufrió lo que es la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Prácticamente es que los judíos se expandan por todo el mundo, ¿no? Y llegando pues a todas a todos los territorios del planeta, enseñando directamente sus ritos y sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la estrella de David, aquí tenemos a la población judía, y como ustedes saben, desde el nacimiento de los judíos, por decirlo así, han tenido pues que sufrir diferentes acontecimientos bastante fuertes, ¿no? Persecuciones por imperios, maltratos, asesinatos, y como ustedes saben, recientemente en la Segunda Guerra Mundial, la persecución que tuvo Hitler, en este caso, con los judíos, ¿no? Creando lo que son los campos de concentración, en donde asesinaron pues a millones, ¿no? Pero a pesar de ello, directamente los judíos como tal se han logrado establecer en nuestra sociedad y son un eje fundamental dentro de las cosmovisiones religiosas, ¿no? Ahora, el judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara, por favor? Judaísmo. El judaísmo hoy en día reúne fieles y practicantes en mayor o menor grado a lo largo de casi todo el planeta, especialmente en los Estados Unidos e Israel. A nivel mundial existen aproximadamente 14.3 millones de judíos en sus distintas ramas. Muchos de ellos conservan vivas las lenguas judías, como el hebreo y el judí, entre otras lenguas híbridas. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer la gran cantidad de seguidores, la gran cantidad de judíos que tenemos en el mundo, ¿no? En el caso de Estados Unidos tenemos 6,5 millones, Israel 5,9 millones y que aproximadamente sí tenemos 14 millones en el mundo, ¿no?
con diferentes ramas judías, también conservan las lenguas, también el idioma, hablando directamente de las tradiciones, de los ritos, que prácticamente todavía siguen vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Impartiendo su conocimiento. Ahora vamos a detallar directamente el origen, ¿sí? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ashley Robles, por favor? Origen. El judaísmo sitúa sus orígenes en la antigüedad bíblica, específicamente a la vida de Abraham, un pastor nómada de Ur, en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió un llamado de Dios mismo para fundar su patria en Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hambre a migrar hacia las regiones del Nilo, fueron sometidos a esclavitud por los foráneos. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios les entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dando así origen a la doctrina judía. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Si bien es cierto, prácticamente podemos detallar, ¿no? Que los judíos como tal establecieron diferentes parámetros en el caso del punto de origen, ¿no? El judaísmo prácticamente en la Biblia destaca algunas actividades, algunos hechos o algunos acontecimientos en el Antiguo Testamento, ¿no? Hemos leído la Biblia, tal vez, las personas que somos religiosas. Sí, un poco. Ya, muy bien, hemos tal vez revisado el Antiguo Testamento, en donde nos habla directamente del personaje de Abraham, ¿no? Que prácticamente fue el que inició esta religión y era un pastor nómada que se ubicaba en la ciudad de Ur, ¿sí? Una ciudad que prácticamente pertenecía en su momento a la civilización de Mesopotamia, ¿no? Y según el Antiguo Testamento destaca que Abraham recibió un llamado de Dios, ¿sí? Para fundar su patria en Canaán, entre el Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? Y obviamente sus descendientes prácticamente llegaron hasta las regiones del Nilo, en donde ellos fueron sometidos por los faraones, ¿no? Y aquí aparece el personaje de Moisés, que prácticamente liberó y guió de vuelta pues a la tierra prometida, ¿no? Y a Moisés directamente fue entregado lo que son los 10 mandamientos en piedra, ¿sí? Y dando así origen a la doctrina judía. Ahora, ¿cómo se llamaba el monte en donde recibió Moisés los 10 mandamientos? El monte Oreb. El En monte el Sinaí. monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso podemos resaltar, ¿no? Que prácticamente, sí, todas las enseñanzas que la Biblia nos menciona, destaca el punto de origen también del pueblo judío, ¿no? Y sobre todo por representantes en el caso de Moisés, ¿sí? ¿Se acuerdan también que Moisés dividió un río para que, en este caso, los judíos lograban directamente escapar? Sí. ¿Cómo se Sí, llamaba ese río? el río Mm, Nilo. no. Excelente, ¿sí? Si bien es cierto, vamos acá. En la Biblia nos detalla, ¿sí? Que Moisés pidió ayuda a Dios, el río se dividió y lograron escapar de los egipcios, ¿no? Pero también nos habla un poco de la vida de Moisés, ¿no? Pero sin embargo, prácticamente el eje fundamental o el personaje que dio vida al judaísmo fue el pastor Abraham, ¿no? Excelente. Ahora vamos a detallar algunas consecuencias que tuvo el pueblo judío a lo largo de la historia, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Gloria, por favor?
La historia del pueblo judío y de su religión se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Inicia con el éxodo hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta a Canaán. Es el momento de la fundación del reino de Israel. Su territorio se repartió entre los 12 tribus hebreas: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Excelente, muy bien, señorita. Si bien es cierto, la historia del pueblo judío prácticamente destaca en el Antiguo Testamento, ¿no? Especialmente con el éxodo, ¿sí? Hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación y la vuelta, pues, a la tierra prometida, ¿no? Prácticamente, desde ese momento se funda el reino de Israel, ¿no? Hablando también de las 12 tribus hebreas: Asher, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón, que prácticamente fueron las tribus en donde poblaron pues todo el planeta, ¿no? Hablando directamente cómo fue las situaciones, los acontecimientos que ellos tuvieron que librar, las persecuciones, la esclavitud y sobre todo las enseñanzas que las tribus hebreas directamente llevaron a todo el planeta, ¿no? Muy bien, ahora vamos a detallar directamente el reino en el caso de los judíos, ¿no? Conocido como Israel. ¿Me ayuda, por favor? ¿Sí? En la lectura, la señorita o el señor Sergio Rosero, por favor, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, pero la página está en blanco, no se ve. Ahí sí. Por favor. Ya dice, este reino hebreo se llamó Israel y fue gobernado por numerosos reyes bíblicos hasta su división en dos territorios distintos, Judá e Israel. Luego fue dominado por diversos imperios asiáticos, los asirios, los babilonios, los persas y finalmente los griegos, hacia el 170 años antes de Cristo. El reino fue recuperado gracias a una revuelta de Judas el Macabeo, para luego pasar a administración del Imperio Romano. En este momento de la historia, el cristianismo nació como una continuación de la religión judía. Sin embargo, posteriormente cobró su propia forma y propio credo. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente se funda el reino de Israel. ¿Qué significa el término Israel? ¿País? Ya, muy bien, es el nombre de un país. ¿Qué más? ¿Qué significa el término Israel? El que lucha con Dios. Ya, muy bien, sí, excelente. Ahora, si bien es cierto, Israel prácticamente es un nombre en donde destacan, ¿no? El pueblo que lucha con Dios o el pueblo que está sometido a la voluntad de Dios, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que lograron tener lo que son reyes bíblicos, hablando de los asirios, babilónicos, hablando de los persas y finalmente los griegos en los años 170 antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente estas culturas prácticamente lograron conquistar los territorios judíos, ¿no? Y que en este caso destacaban lo que son características propias como una religión monoteísta, hablando directamente de los acontecimientos, de los territorios que en su momento llegaron a tener el pueblo de Israel y sobre todo pues la persecución que también logró tener, ¿no? El reino en su momento también fue recuperado, en este caso por el personaje de Judas, el Macabeo, ¿no? Y luego directamente pasó a la administración, en este caso, del Imperio Romano, ¿sí? Y después, como ustedes saben, aparece el personaje de Jesús, ¿sí? Jesús generalmente es el personaje que dio paso a la religión del cristianismo,
¿no? Como ustedes saben, en la Biblia hace mención al personaje de Jesús, sus obras, sus acontecimientos, los sucesos, los milagros, y también destaca la muerte de Jesús, ¿no? Que si bien es cierto, el cristianismo prácticamente establece lo que es una continuación de la religión judía, ¿no? Y que obviamente con el pasar del tiempo empezaron a establecer sus propias tradiciones, sus propios ritos y que obviamente establecieron su propio credo en base a las enseñanzas de Jesús, ¿no? Por ejemplo, Jesús, ¿a qué edad murió? Según la Biblia. A los 33 años. A los Muy 33 bien. años, no. ¿Cómo murió Jesús? Crucificado. Crucificado. Muy bien. ¿Cuántos profetas tenía Jesús? 12 apóstoles. 12. Muy bien. ¿Cuál era el apóstol más cercano a Jesús? Pedro. Pedro. Muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo acá, si dentro del inicio de la religión monoteísta estaba Abraham, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo destacaba el personaje de Jesús, ¿sí? Jesús, en este caso, que dicho por algunos cristianos, establecieron que era el Hijo de Dios, ¿no? Y que obviamente, pues, fue una religión que sigue vigente y latente hasta el día de hoy. Miren, por ejemplo, aquí tenemos lo que son algunas imágenes de cómo directamente los judíos practicaban sus propias tradiciones, sus propias costumbres, ¿no? Muy bien, vamos directamente a otra característica importante de la historia. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Noralma? Ya. Al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una persecución contra el pueblo judío que duró siglos, acusándolo de ser los traidores de Jesucristo. Para ese entonces, ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diáspora, que fue el inicio de la diseminación del pueblo hebreo en el mundo. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, si bien es cierto, a raíz del nacimiento, el desarrollo y la muerte de Jesús, eventualmente, pues, acá podemos destacar que los judíos también fueron perseguidos, en este caso, por los romanos, ¿no? Por un lado, por los romanos y por otro lado también, en su momento, por los cristianos, ¿no? Porque prácticamente establecían de que ellos eran los traidores de Jesucristo, ¿no? Y por ende ellos en este caso fueron perseguidos, fueron asesinados, pero sin embargo ellos directamente lograron escapar a diferentes territorios en el mundo, ¿no? Huyendo directamente de esta persecución y a esto se le conoció como la diáspora, es decir, que todo el pueblo directamente judío se diseminó por todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los libros sagrados, en este caso, que tiene el judaísmo, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Jiménez, por favor. Gloria Génesis, por favor, perdón. Libro sagrado. La fe judía tiene varios libros sagrados. El Tanaj, equivalente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, compuesto por 39 libros diferentes. La Torá o Pentateuco, de inspiración divina y que equivale a los 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Los Ketuvim o el libro de los profetas. Los Ketuvim o los escritos. La Mishnah, supuestamente entregados al propio Moisés por Dios en el monte Sinaí, y que contiene una recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torá. El Talmud o Gemara, un voluminoso corpus de anotaciones posteriores a la Mishnah, así como de algunos posteriores del corpus religioso. El Zohar,
el libro central de la Cábala hebrea, escrita por el rabino Simón Bar Yochai. Muy bien, excelente. Ahora, los libros sagrados de los judíos, ¿no? El Tanakh directamente es establecido por el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana y compuesto por 39 libros, ¿no? La Torá, que prácticamente cuenta con los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, los Nevin, el libro de los profetas, los Ketuvim, los escritos, la Mishnah, que prácticamente nos habla de la entrega del propio Moisés y la recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torah. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente estos son los libros más importantes que destacan dentro del judaísmo, ¿no? Hablando directamente de las acciones, de la persecución, hablando también de las enseñanzas de Dios prácticamente en la Torah, ¿no? Muy bien, corrientes del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara, por favor? Corrientes del judaísmo. El judaísmo comprende diversas ramas como son ultraortodoxo, llamado Hereldi, es prácticamente devoto y Alejandro de Sinonismo. Comprende las vertientes del judaísmo y mitnagodismo. Reformista, de origen eskenazi, es una vertiente progresiva y menos dogmática, mucho más moderna. El ortodoxo se adhiere rigurosamente a las reglas religiosas y crece de una dirección central única, por lo que permite ciertos márgenes de variación. Es justamente una reacción conservadora frente al reformismo nacida en el siglo XIX. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar de las corrientes, ¿no? Particularmente se le conoce como ultra ortodoxo, ¿no? Que prácticamente establece el nombre de Haredi, que se le conoce, ¿no? Los que tiemblan ante Dios, ¿no? Si bien es cierto, establecen lo que son parámetros en donde destacan la presencia de los profetas, en donde destacan el cumplimiento de la Torah, ¿no? Aquí directamente establece otra corriente de judaísmo conocida como la reformista, ¿no? De origen azteque, nazi, que prácticamente se dio en Europa Central y Oriental, ¿no? Prácticamente es una corriente en donde no se enfoca directamente a las enseñanzas de los profetas, sino más bien en la transformación de la sociedad en base a los mandamientos, ¿no? Se habla también de ortodoxo, en donde prácticamente establece la variación, por decirlo así, de las religiones y sobre todo directamente carece, por decirlo así, de una dirección central única, estableciendo como a Dios como el eje fundamental, en el caso directamente de las sociedades, y estableciendo directamente lo que son normativas en donde logren adaptarse a la sociedad moderna, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente destaca lo que es la conservación de sus ritos, de sus tradiciones, pero obviamente destaca también lo que son cambios adaptados a la sociedad, ¿no? Hablando del siglo XIX, hablando directamente de una reacción conservadora, en donde prácticamente establecen lo que son sus ritos, cuidan directamente lo que son las enseñanzas de Dios, pero directamente ya no dependen, en este caso, de las enseñanzas directamente de lo que tenemos en la Biblia cristiana, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Que si bien es cierto, estas corrientes prácticamente establecen lo que son parámetros, ¿sí? En algunos grupos, en adorar directamente a Abraham, a Moisés, a los acontecimientos. Algunas corrientes del judaísmo también hablan del cuidado de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Hablando directamente de la presencia de Dios. También nos hablan, en este caso, de que nosotros tenemos que interpretar directamente la Torá y diferentes libros que nosotros ya hemos revisado con la finalidad de establecernos como buenos seres humanos.
¿no? Aquí hablamos del conservador, en el caso directamente en donde cuidan las tradiciones, del secular, en donde prácticamente los judíos por sangre o pertenencia familiar prácticamente no establecen o no realizan los ritos judíos y más bien son judíos ateos. Es decir, prácticamente no cumplen las enseñanzas de la Torá, pero establecen a Dios como eje central, ¿no? Si bien es cierto, el judaísmo hasta el día de hoy es considerado pues como una de las religiones monoteístas más grandes del mundo, ¿no? Junto con el cristianismo, con el judaísmo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a comparar tanto el judaísmo, el cristianismo, con el islamismo, prácticamente mantienen lo que son características similares en sus ritos, en sus rituales, en sus ceremonias, ¿no? Pero cada uno de ellos mantienen cosmovisiones del mundo diferentes, ¿sí? Pero al día de hoy podemos decir que los israelitas, que nosotros lo conocemos en la actualidad, siguen siendo un eje fundamental de aportación a nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Excelente, muy No. bien. No se olvidará, por favor, en este caso, de seguir revisando las actividades en la plataforma. No se olvidará, por favor, de presentar todos los documentos y pues nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Sí, de mi parte, un excelente día. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos. Gracias, licenciado.